quiero hablarte de mí. Mi nombre es Daglis Hermoso. Tengo actualmente 38 años de edad. Soy hija de la señora Clara Isturiz y del señor Sergio Hermoso. Soy la mayor de dos hermanos. Mi hermana tiene 34 años y mi hermano Alejandro tiene 21 años. Me convertí en madre adolescente cuando yo tenía 15 años de edad. Eso fue para mi familia, caramba, un desorden emocional muy fuerte. El hecho de que Daglis, aquella niña que iba al liceo, se presentara con una barriga en casa. Pasamos juntos toda la situación. Recibí mucho apoyo de mi familia, sobre todo de mi mamá. Ella se encargó de pagar todos los gastos de la obstetra, los ecos, mis consultas, las vitaminas, de todo eso se encargó mi mamá. Cuando llegó el día del nacimiento, mi mamá estaba trabajando y una prima me acompañó a la maternidad Concepción Palacios. Por mi corta edad y mi inexperiencia, no sabía cómo realizar la maniobra que me indicaba la doctora que me estaba atendiendo. Lamentablemente, como no sabía pujar como era debido, sino que lo hacía a nivel de la garganta, se vieron en la necesidad de hacerme force. Eso es un dolor que, bueno, lo traigo en mi mente en este momento y me da mucho escalofrío. Afortunadamente, mi hija, de Ilemar Hermoso, nació en buenas condiciones de salud, buen peso, buen color de piel, pero yo tuve que quedarme hospitalizada en la maternidad durante una semana, porque yo me caí intentando levantarme de mi cama para bañarme, me caí y me di un golpe muy fuerte en la columna y en la cabeza, lo que le llevó a los médicos a dejarme en observación durante una semana. Luego de egresar de la maternidad, me voy a casa de mi mamá. Cuando tengo a mi hija en los brazos en ese momento, me pregunté que qué iba a hacer yo, que cómo iba a hacer yo para mantener a esa pequeña si yo no sabía hacer nada. Me puse a llorar de sentimiento y angustia y poquito a poco me fui recuperando. Fueron pasando los días, ya caminaba un poco mejor, ya estaba más erguida. Y bueno, pasaron los meses, Ilemar fue cumpliendo meses de edad. Y un buen día, una vecina me propone cuidarle a sus dos hijos varones, que estaban pequeños en ese momento. Aparte de ese cuidado, yo tenía que llevarlos al colegio e irlos a buscar. Y así pasó un año. Los ayudaba a hacer las tareas, ayudaba a la señora con las limpiezas del hogar y al mismo tiempo dedicaba los cuidados a Ilemar. Mi madre la cuidaba los fines de semana para que yo terminara el bachillerato. Un año después, mi mamá salió embarazada y se le estaba adelantando el parto, tuvo principio de aborto y estaban buscando en su trabajo una persona que cubriera el tiempo mientras mi mamá se encontraba de reposo y posterior daba a luz a mi hermano. Bueno, me tocó a mí. Me hicieron la entrevista, asistí, mi mamá me enseñó todas las instalaciones y todo lo que me tocaba hacer en aquella empresa llamada IPP UPEL. Es una empresa donde se manejó un seguro autoadministrado para todos los pedagógicos del país. En esa empresa ingresé en el año 2000. De Ilemar ya tenía un año de edad. El cargo que me tocó desempeñar allí fue de servicios generales. Me tocaba realizar la limpieza de todas las oficinas, atender la sala de reuniones cuando había consejo, había reuniones, limpiar, y todo era limpiar, limpiar y limpiar. Y yo me sentía cansada, agotada, me dolía mucho la columna.
Llegaba a la casa que me costaba, de hecho, cargar a Dilemar por los dolores que ocasionaba el esfuerzo físico que este trabajo me dejaba pues diariamente. Esos momentos para mí fueron de mucha reflexión, acordándome de mi mamá, puesto a que yo me ponía a pensar, si así me siento yo, que estoy más joven que ella, ¿cómo no se sentirá ella? Y sin embargo, ha llevado este trabajo durante mucho tiempo para poder mantenernos a mis hermanos y a mí. Siempre esa carga física y ese malestar me llevaba a ese pensamiento, a tener consideración por mi madre, justo cuando me tocó a mí estar en los zapatos de ella. Pasó el tiempo, poquito a poco fui agarrándole el ritmo al trabajo, pero siempre sentí que yo quería ir más allá. Esas dolencias, ver a muchachas jóvenes igual que yo ejerciendo otras funciones administrativas, secretarias, recepcionistas. Siempre sentí mucha admiración por mis compañeras de trabajo y le pedí el apoyo al departamento médico que me enseñaran a archivar, que me enseñaran a cómo yo podía manejar una atención mediante un teléfono, y así fue. Recibí todo el apoyo de mis compañeros en el departamento médico. Me enseñaron todo lo que estaba relacionado con el archivo, la atención telefónica, y así poquito a poco mi trabajo fue bajando la carga, puesto a que limpiaba rapidito mediodía y luego me instalaba con ellos en la oficina para ayudarlos en la parte de las labores administrativas o bien dichas de oficina. Después que mi mamá se reintegra con el tiempo, que mi hermano Alejandro ya había nacido, y cuando le toca a ella reintegrarse a su trabajo, se dio cuenta que yo no estaba cumpliendo a cabalidad con mis funciones para la que había sido contratada, y llamó mi atención, diciéndome que yo tenía que cumplir con lo que me estaba mandando. Y yo me puse a llorar y le dije a mi mamá que ya yo estaba cansada, que yo necesitaba salir de ese coleto y de esa escoba, porque yo estaba en otro nivel. Ya yo sabía atender un teléfono, ya mis compañeros me estaban apoyando para que yo me convirtiera en otra persona. Mi mamá simplemente sintió mucho nervio en ese momento y me dijo que ella no quería que yo perdiera mi trabajo, puesto a que yo, bueno, fui madre soltera, y ella tenía mucho temor de que la junta directiva me observara haciendo algo distinto para lo que yo había sido contratada. Sequé mis lágrimas y le dije, en algún momento yo voy a salir de ser personal de servicios generales. Y así fue. El tiempo pasó y lamentablemente me enfermé muy fuerte de la columna lumbar. Todo ese tiempo que tuve y permanecí haciendo peso y esfuerzo físico se reflejaron en mi columna, y ya no podía pasar coleto como antes, ya no podía seguir cargando la aspiradora. Acudí a una consulta de traumatología y cuando me están haciendo el interrogatorio, la doctora me indica que yo requería cambio de área laboral inmediato. Me dieron el informe médico y yo muy preocupada, con la primera que me comuniqué fue con mi mamá. Ella también, bastante angustiada, me dijo, ¿qué hacemos ahora? Bueno, cuando fui a entregar el reposo, bajé al departamento donde recibía bastante el apoyo, que era el departamento médico, y le manifesté a ellos la situación de salud por la que estaba pasando, y el caso fue elevado inmediatamente a una reunión con toda la junta directiva. Por supuesto, en compañía también de todos los médicos que trabajaban allí, y la que no estaba allí era yo, porque yo estaba de reposo. Yo duré aproximadamente entre 3 y 4 meses de reposo mientras asistía a las consultas de rehabilitación. Me indicaron que no podía aumentar de peso y me dieron una serie de recomendaciones para dormir y cómo debía
en el caso que me tocase levantar peso, por ejemplo, como bolsas de mercado, tenía que hacerlo nivelado. El mismo peso que tenía en una mano era el mismo peso que debía hacer en la otra mano. Después que el caso fue discutido en la parte administrativa del IPPUPEI, me llaman a mí para darme respuesta. Yo sabía, por supuesto, todo lo que se estaba manejando, porque ellos me llamaban siempre para saber cómo estaba, cuándo me reintegraba y bueno, también sacaron a relucir que habían llevado mi caso y ya yo más o menos estaba enterada de todo lo que estaba pasando en la empresa. Cuando efectivamente me presento a la reunión me indican que por no poder continuar ejerciendo la función de mantenimiento y por haber terminado para ese año mi nivel de bachillerato, ellos me daban la oportunidad de trabajar en la empresa como oficinista nivel 1. Sentí mucha emoción en ese momento y les di las gracias, les dije que podían contar conmigo a partir de ese momento, que iba a continuar aprendiendo, que iba a seguir estudiando. De hecho, inicié, gracias al nuevo ingreso, un poquito más de ingreso económico, pude costear mi carrera universitaria en la Cruz Roja Venezolana y también me permitió inscribir a mi hija de Ilemar en un preescolar privado. Llevaba mis actividades, mejor dicho, mis funciones en la empresa en conjunto con la universidad. Ellos adaptaron mi horario de trabajo en el horario de la mañana, de 7 a 1 de la tarde. Como la empresa queda en Los Cabos y la Cruz Roja también queda relativamente cerca, yo salía rapidito a 1:15 o a 5:45 hasta la universidad. Pasó el tiempo, seguí estudiando, mis compañeros de trabajo me ayudaban a hacer las tareas. Cuando tenía guardias de noche, también aprovechaba y hacía las tareas. El departamento médico donde yo estuve trabajando, lamentablemente, tuvo que ser reestructurado por corte de presupuesto. Debido a eso, ellos deciden retirar al personal nocturno, al personal médico nocturno, varios médicos del personal de la tarde, y dejaron solamente al director médico, a un médico para la tarde, a una persona encargada de hacer las cartas avales y a mi persona, ofreciéndome una prueba piloto donde para ese momento me tocaría ejercer el cargo de especialista administrativo, que no era nada más que la otra cara de la moneda del HCM, que era lo que ya poquito a poco yo venía conduciendo, pues manejando. El hecho de estar estudiando enfermería para ese momento me ayudó muchísimo a hacer el enlace vía telefónica con mi compañero de trabajo. En ese momento era el doctor Rafael Campos, del que siento mucha admiración y mucho respeto. Fue una persona que me ayudó muchísimo durante el trayecto de mi carrera universitaria y me apoyó muchísimo en las funciones de la oficina. Yo tenía que comunicarme con el doctor Campos para comentarle todos los informes médicos que me llegaban y los resultados de laboratorio, si hacían extensiones de cobertura, por qué era el motivo y bueno, todo lo que estaba aprendiendo en la universidad me ayudó a entender la letra de los médicos, a descifrar los laboratorios y así sucesivamente. Esa prueba piloto resultó todo un éxito, lo que implicó que no hubo más contratación de personal médico, sino que simplemente tuve que dividirme en dos. Trabajaba en la mañana, estudiaba en la tarde y en la noche tenía que regresar nuevamente a trabajar. Eso ocasionó en mi vida una carga de trabajo muy fuerte, lo que me llevó a prácticamente dedicarme más de 24 horas del día a mi trabajo. Dejaba a mi hija con mi papá, yo vivía con mi papá en ese momento,
y simplemente estaba enfocada en la universidad y en el IPP-UPL. Y así pasaron los 3 años que mantuve durante ese puesto. Me gradué de TCU y empecé a hacer los trámites para la legalización de mi título universitario. Un día la empresa decide continuar con la reestructuración de su figura y hacer una modificación de personal nuevamente. En esa lista entré yo. Hicieron un llamado y subí a la oficina de presidencia indicándome que ellos desistían de mis servicios porque ya yo estaba graduada, porque ya yo había dado lo que tenía que dar a la empresa y yo me sentí muy ofendida, sentí mucha tristeza y les dije que cuáles eran los motivos, que yo era la persona que manejaba el departamento completo, que había pasado por diversas funciones y me sentía muy útil, que ellos no podían tomar esa decisión sin habérmelo consultado. Y simplemente sus palabras fueron esas: ya tú estás graduada, ya cumpliste el ciclo con nosotros, debes continuar. Salí de la oficina, bajé a la mía, inmediatamente llamé al Ministerio de Salud para confirmar si efectivamente mi título universitario ya estaba registrado. Me informaron que sí, que lo podía retirar en horario administrativo. Suspiré en mi escritorio, me armé de valor y subí a presidencia. Y les dije, bueno, sí voy a aceptar firmarles una carta de renuncia a pesar de que yo no estaba renunciando. En mi mente yo no entendía el hecho de que si yo no estaba renunciando, ¿por qué tenía que firmar una carta de renuncia? Con el tiempo lo fui entendiendo. Subí a recursos humanos, firmé mi carta, recogí las cosas que tenía en la oficina y me fui con el cheque en mis manos, porque el IPP-UPL era una empresa privada y bueno, en las empresas privadas cuando votan a un personal, inmediatamente tienes tu liquidación en las manos. Retiré el título, empecé a buscar trabajo aquí en Caracas, pero no, eso fue en el 2012. No conseguí algo que estuviese relacionado con la enfermería, que satisfaciera mis necesidades. De repente que me ayudara a seguir cubriendo el próximo nivel universitario y la educación primaria de Deilemar. Ese año 2012 pasé por diversas situaciones. Aparte de ser retirada del trabajo donde duré 11 años, yo tuve en esa empresa IPP-UPL 11 años de mi vida. Llegué allí cuando tenía 17 años. Imagínense ustedes, prácticamente la mitad de mi vida. Y bueno, desprenderme de eso y de muchas otras cosas que me tocaron confrontar y enfrentar en ese año 2012 fue wow, de verdad que algo muy fuerte para mí. En ese año decidí mudarme de Caracas a la ciudad de Valencia. Quería comenzar una nueva vida y así lo hice. Con la liquidación que obtuve de ese trabajo me compré una casita en Valencia. Inmediatamente inicié trámites administrativos para comenzar a ejercer mi carrera y así fue. Trabajé en el Seguro Social de Paraparal durante 2 meses porque realmente no me adapté a vivir fuera de Caracas. Ese cambio de Caracas a Valencia me afectó. No, no sentía la misma calidad en los servicios públicos. Sentía que la gente de Valencia era muy pacífica, que no les importaba si no había luz, si no tenían agua, si no tenían los servicios primordiales. Y eso hizo un choque en mi vida. Ejercí, como no, ejercí, me gané mi dinero. Viví, entre comillas, tranquila en Valencia, pero
siempre deseando volver a Caracas, volver a estar aquí. En ese mismo año 2012, cuando se presentaron las elecciones presidenciales, yo me vine para votar, para ejercer mi derecho al voto. Y por coincidencia me consigo dentro del centro electoral a una ex compañera de trabajo, la doctora Luisa Castillo, y le cuento un poquito la situación que se presentó en la empresa donde habíamos trabajado las dos juntas. Y ella me dijo, me dio toda la orientación de cómo podía hacer para llevar mi síntesis curricular acá en TV, cuáles eran los pasos que había que seguir por la página en línea, y así lo hice. Envié mis papeles y a las 2 semanas fui llamada. Cuando recibí aquella llamada, caramba, estaba muy feliz, me preparé mi ropa, preparé todo, absolutamente todo, asistí a mi entrevista y bueno, hasta el sol de hoy estoy en CanTV. Voy a cumplir 9 años en la gerencia de servicios de salud que está adscrita a la Gerencia General de Gestión Humana. Ahí estoy trabajando en el área que todos la conocemos como el 0800, que es el call center de la gerencia de salud, donde trabajamos con las cartas avales, trabajamos con los ingresos, con los egresos, con la parte funeraria. Yo ingresé en CanTV en ese año 2012. Yo pienso que ese fue el regalo que quiso darme el niño Jesús. Después de haber pasado un año de tanto tropiezo y de tanto trapito de agua caliente que me tocó descubrir ese año, empezando por el despido laboral, que fue para mí, bueno, algo bastante fuerte, porque a esa empresa yo le dejé mucho y ella también me dejó mucho a mí. En esa empresa yo fui a trabajar hasta enyesada, porque me sentía tan indispensable que no me importaba si estaba enferma, que me vinieran a buscar en taxi. Un día presenté un esguince y les dije que no me importaba, que me vinieran a buscar, que yo tenía muletas. Y así trabajé. Y bueno, ya el hecho de haberme cambiado de esa empresa a CanTV, aparte de que ya tenía otra edad, tenía otro nivel de madurez, sentí un poquito más de, ¿cómo les explico? Algo así como cuando tú dices, bueno, yo no puedo volver a entregar todo, a sentirme tan independiente, porque esta empresa es mucho más grande. La CanTV es una empresa muchísimo más grande donde yo sola no la voy a manejar. Fue como un cambio que hubo allí que me favoreció muchísimo. El ambiente laboral que me tocó, y todavía lo tengo, es un ambiente bastante agradable. Eso favoreció muchísimo mi recuperación emocional. El hecho de haber pasado de un ambiente a otro donde estaba con mucha más presión, con mucha más carga, con mucha más responsabilidad, el hecho de estar trabajando en un grupo donde estén 30 personas y que te permite la libertad de asistir a una consulta médica sin problemas, te permite asistir a una reunión en el colegio de tu hijo sin problemas, me ayudó a madurar y a saber que tu trabajo lo cumples y debes dejarlo allí, que no puedes llevarte las cargas de trabajo a tu casa porque eso te perjudica. Actualmente, aparte de lo que estoy haciendo en CanTV, también estoy trabajando en una fundación que la conocí en el año 2018. Porque después que me gradué de licenciada en enfermería, con el cambio a la empresa CanTV, por supuesto, un mayor ingreso económico y otros beneficios me permitieron continuar con mi carrera universitaria. Efectivamente terminé la licenciatura y me gradué como licenciada en enfermería. Pero siempre sentí ese vacío a pesar de trabajar. Tuve la oportunidad aquí de trabajar en el hospital del IDICE, de aquí del IDICE,
También trabajé en el JM de los Ríos simultáneo con CanTV, es decir, trabajaba en la mañana en el hospital de niños y en la tarde me iba a cumplir mis actividades administrativas en la gerencia de salud de 1 a 7. Pero siempre sentí, cónchale, aquello que te dice, puedes dar más, necesitas hacer algo más. No quería estar limitada simplemente a lo que está relacionado con los cuidados de la salud. Perfecto, tú brindas cuidados a la salud a otro. Pero hay otras necesidades que yo también sentía que podía descubrirlas para llevarlas a la práctica. Esa necesidad estaba relacionada con las personas con discapacidad auditiva. Comencé a estudiar la lengua de señas venezolana en los teques, todos los sábados. Allí cursé el nivel número 1 y aprendí cómo abordar a una persona con discapacidad auditiva. Quedé fascinada, pero en vista de que me coincidía con el horario en CanTV los fines de semana, porque el departamento donde yo estoy trabajamos 24 horas, los 365 días del año, muchísimas veces el horario que me tocaba para realizar el curso coincidía con mis guardias los fines de semana. Sin embargo, por el apoyo de mis compañeros, cambios de guardia, me cubrían, logré certificarme en los TEC. Luego obtuve una invitación a mi correo electrónico para continuar estudiando lengua de señas venezolana aquí en Caracas, en una fundación que se llama Máxima Visión. Esa fundación trabaja a favor de la inclusión de las personas con y sin discapacidad en la sociedad. Allí conocí a la periodista Mayra Ponce, que fue la persona que me envió la invitación para que yo continuara enriqueciendo el aprendizaje que ella traía del estado Miranda. Así fue. Pero para mi mayor sorpresa, en esta fundación dictan los talleres en conjunto, es decir, ellos trabajan con 2 áreas comunicacionales: la lengua de señas venezolana y el sistema de lectoescritura braille. Me tocó entonces asumir esa responsabilidad y ese compromiso conmigo. Ok, ya iba encaminada hacia la lengua de señas venezolana, pero me tocaba ese otro reto, aprender el sistema de lectoescritura braille para ayudar a esas personas con discapacidad visual. Así fue. Meta en mente, meta cumplida. Aprendí y actualmente me encuentro en la Fundación Máxima Visión como directora de proyecto y soy la facilitadora del sistema braille. Cuando llega esa oportunidad a mis manos, pensé en un momento rechazarla. ¿Sabes por qué? Porque muchísimas veces nuestro saboteador interno nos paraliza, nos limita, nos pone esas barreras de nervio, de miedo, que te dice, tú no puedes, ¿cómo tú vas a facilitar? No, eso no es para ti. Eso me ocurrió a mí, a pesar de ya estar certificada por la fundación, de ya tener el conocimiento, y sumado a eso, ya había realizado un componente docente en convenio con CanTV. Me postulé y lo realicé en el SET de San Martín. Y esta oportunidad vendría siendo lo que me iba a ayudar a mí a poner esa experiencia en práctica. Pero lo dudé. Lo dudé porque estaba pasando por esa pruebita amarga de ese saboteador interno. Hasta que, bueno, una noche de tanto pensar, ir buscando esa respuesta que tenía que darle a esa persona que me estaba ofreciendo esa posibilidad. Ella estaba esperando esa respuesta, ella estaba confiando en mí y en lo que ella me había enseñado. Lo pensé mucho, sí, dudaba, decía, no, es que eso no es para mí, porque aparte
a mí me gustaba era la lengua de señas y también eso me hacía como sentir un poquito de rechazo hacia el braille. Sin embargo, me puse a pensar, bueno, ya tú tienes el componente, también realicé un diplomado de formación de facilitadores, buscando herramientas, porque desde niña tenía esa chispa de que me gustaba enseñar. De hecho, jugaba con mis hermanas y mi futura comadre a que yo era la maestra. Y siempre era yo la líder. Yo revisaba los cuadernos, yo mandaba a bajar la voz a los niños, en este caso, ellas dos, porque siempre me gustó enseñar, pero no me había dado cuenta. Y bueno, estudié enfermería, sí, porque también me gustaba. Y me gusta el hecho de ayudar y de brindar atención a otros, pero como les digo, estaba esa lucecita allí brillando que no se apagaba. Y era en eso, estaba encaminada hacia eso. Cuando consigo el camino y se presenta la oportunidad, bueno, la rechacé, ¿qué les parece? Cuando mi mente y mi emocionalidad se enseriaron, fui a la fundación y le dije a la persona que me estaba brindando la oportunidad de trabajar con ella que sí iba a dictar mis clases de braille, que contara conmigo. Me preparé, empecé a buscar información de cómo se utilizaban los instrumentos, armé mi clase con todo lo que aprendí, tanto en el componente docente como en el diplomado. Y en agosto del año 2019 dicté mi primera clase. Pregúntenme ustedes si a mí se me notó allí nervios, inseguridad o desconfianza. Para nada. Esto lo comprobé con una compañera de trabajo a la que invité para que asistiera a esa primera clase sin indicarle que era mi primera vez. Simplemente la invité, ella estuvo allí, de hecho se certificó con nosotros. Y bueno, cuando llegamos a la oficina las dos juntas me felicitó, me dijo que cónchale, que estaba muy contenta de haber conocido la fundación y el sistema braille, que había entendido su clase a la perfección. A partir de ese momento, señores, Douglas Hermoso dejó de dudar. Dejó de ser esa mujer a la que no cualquiera le va a decir tú no puedes. No, señor, eso no va conmigo. A partir de ese momento yo me empoderé y dije, ¿cómo tú con tantas herramientas en la mano y tanto guarmo vas a seguir dudando de ti? Bueno, ya he tenido la oportunidad de facilitar a más de 30 grupos en la fundación. Grandes, pequeños, grupos de 15, grupos de 20. El grupo más grande que me ha tocado facilitar ha sido de 30 personas. Inclusive en ese mismo diciembre estaba yo jojotica con esta práctica del braille. Estoy muy enfocada y muy encaminada hacia lo que quiero lograr con estas dos áreas, con estas dos áreas de discapacidad. La lengua de señas la llevo de la mano, la pongo en práctica porque tengo la oportunidad de hacerlo en la fundación, porque trabajan personas con discapacidad auditiva y poco a poco, cada vez que me toca facilitar, me encuentro con esa población, pues, que vulnerable, que necesitan ayuda, y busco mil y un formas de comunicarme con todo lo que aprendí. Eso es un engranaje que tú vas a ir construyendo a diario. La lengua de señas necesita que te actualices. La lengua de señas requiere de que tú te mantengas en contacto con la comunidad sorda, ¿ok? Es decir, la seña que hoy puede ser Venezuela, mañana ellos la pueden cambiar. Y entonces, cuando entres en contacto con otra persona sorda, si él no maneja esa misma seña que manejas tú, eso está malo para ellos. Y entonces, bueno, hacia este lado voy encaminada, con esas dos áreas comunicacionales que las conozco. Y cada día las enriquezco más, cada día
me concentro más en entregar lo mejor de mí a esa persona con discapacidad visual que llega a mis manos. Actualmente estoy enseñando a leer y a escribir en braille al ingeniero Álvaro Guerra. Lamentablemente, este ingeniero perdió la vista por una mala praxis médica, fue lo que me comunicó cuando lo conocí, y ahí voy. Una vez a la semana asisto a su casa para enseñarlo. Ya logró aprenderse el abecedario, ya sabe las diferentes combinaciones para escribir en braille, ya utiliza de hecho el instrumento, y eso eleva muchísimo más mi valor personal en decirme a mí misma que sí, lo estoy logrando, que sí puedo llegar a alfabetizar, no a uno, a muchos. Tengo un proyecto en mente de ser la primera mujer venezolana que logre alzar la voz por todas esas personas que tienen esa condición, por ese grupo familiar que no sabe cómo ayudarlo, que no cuenta con los recursos económicos para pagar una escuela de braille o para pagar una persona que pueda enseñarle la lengua de señas. Quiero ser yo la que el día de mañana, después que toque todas las puertas que tengo que tocar, poder habilitar ese espacio aquí, desde mi casa, aquí en la parroquia La Vega. Ser esa primera escuela barrial que se dedique a esa población que está desprotegida, que se encuentra en desventaja, esa población que merece respeto, que no necesariamente porque llegue al banco y la cajera adivine lo que él quiere decirle, está siendo bien atendido. Todo lo contrario, el hecho de adivinar la seña que una persona con discapacidad auditiva esté haciendo es una falta de respeto. Porque como todos bien lo sabemos, la lengua de señas venezolana, inclusive el sistema braille, debería estar incluido dentro del pensum de estudio, desde educación inicial hasta educación universitaria. Vamos a ver si, mediante todos los contactos que existen y el nombramiento de esta nueva Asamblea Nacional, logramos hacer eso posible. Que ese pequeñito de camisa blanca, amarilla o roja, sepa interpretar una canción en lengua de señas. Puede enseñar a su primo, puede ser multiplicador al igual que tú que me estás viendo. Me despido de ti, no sin más decirte que a lo largo de contarte mi propia historia desarrollada mediante una autobiografía, quiero decirte que continúes adelante, que todos esos pequeños obstáculos, desventajas, situaciones, bien sean de salud, bien sean situaciones económicas, situaciones sentimentales o cualquier cosa que pueda estarte pasando, quítate ese escaparate de encima y aprovecha el tiempo, que vale oro. No me puedo despedir sin darle las gracias a mi país, Venezuela, que ha sido esta tierra la que me ha ayudado a cosechar granito a granito todo lo que tengo y lo que tendré, lo que me falta, todo lo que soy y todo lo que quiero continuar, en lo que quiero convertirme. Yo quiero ser intérprete en lengua de señas venezolana y quiero seguir puliendo y quiero seguir avanzando con ese conocimiento que llevo de braille. A pesar de sentir rechazo en un momento, actualmente estoy comprometida con el braille. Estoy trabajando, estoy investigando, estudiando, llevando lo mejor de mí mediante la pedagogía del amor a todas esas personas que llegan a mis manos, por medio de la fundación o
por fuera, porque puedes encontrarte con alguna persona con esta condición en el metro, en el mercado, en la carnicería, y queda de tu parte prestarle atención y prestarle ese apoyo en ese momento que se te presenta esa persona. Lucha por tus sueños. Gracias, infinitas gracias a mi país, Venezuela.